nadie velará por mí. Ya está. Vamos para allá. Ya podéis entrar, que esto funciona. Para la gente que me ve del futuro, comentar que ha habido una caída de red, ha habido que parar y volver a empezar. Y vamos con el sistema endocrino, que aquí cuando descarguéis esto de aquí hay también, ¿vale? Y no lo pongo en ningún sitio porque si no la lío, ¿vale? ¿Qué sabemos? ¿Qué vamos a hacer? Todo esto, 89 diapositivas que intentaré que sean lo más rápidas posibles para acabar en 1 hora. La semana que viene hacemos el inmune y hemos acabado. Y ya de 11 nos quedan 2 para dudas, exámenes pasados, estas cosas, ¿vale? Hormonas, principios generales. Bueno, pues en el siglo XX se empieza el sistema nervioso, descubren las hormonas, cuando descubren las hormonas es como, ¡guau, qué guay, tío! Todo depende de las hormonas. La anorexia se considera que tiene que ver con las hormonas, todo tiene que ver con las hormonas. Parece Gregorio Marañón, un crack de las hormonas, toda la endocrinología y... Ah, no, esto es otra cosa. Y entonces dicen que para mantener la homeostasis, lo que hacemos, bueno, en el siglo XX se investiga la relación entre hormonas y conducta, con la psicoendocrinología, que da para mucho, y también la relación entre sistema nervioso y sistema endocrino con la neuroendocrinología, ¿vale? Que lo más importante que tenéis que aprender es el eje hipotálamo-hipófisis. La cosa es, el hipotálamo segrega unas hormonas que afectan a la hipófisis que va a segregar otras hormonas. O el hipotálamo segrega unas hormonas, o sea, sintetiza unas hormonas que se secretan desde la hipófisis, ¿ok? Entonces, para mantener la homeostasis hay dos temas con coordinación y con interacción con el exterior, que es el sistema neuroendocrino, ¿vale? El sistema nervioso y el sistema endocrino. Pero os dais cuenta que el sistema nervioso autónomo también está, o sea, que está todo junto, está todo junto. Hormona viene del griego, que significa excitar o estimular. Hay más términos griegos en este tema, que veremos. Adeno. Adeno quiere decir glándula. Bueno, Claude Bernard habla de secreciones internas, pero nadie había visto las hormonas tal cual. La hormona viene del siglo XX. Nadie había visto esas hormonas. ¿Por qué no se habían visto? Pues porque había muy pocas, eran muy pequeñicas, estaban a una concentración muy, muy baja y no están continuamente, van a pulsos. Entonces hay que verlas en el momento que salen, si no, no se ven, ¿vale? Son moléculas orgánicas, producidas y liberadas en la sangre por quién se ha caído. Ariana, te me has caído. No sé para qué lo digo si no me oyes. Pero bueno, estáis todos, ¿no? Bueno, faltan algunos habituales. Las hormonas son moléculas y que van hacia el órgano tejido diana. Podemos seguir porque tampoco se pierde nada Ariadna, puesto que estamos haciendo ahora. A Julia hace un montón que no la veo, ahora que pienso. Pues total, que está trabajando. Total, que las hormonas son activas, entonces muy bajas, entonces es muy difícil identificarlas y de medirlas. ¿Por qué? Porque hay muy poquitas. Hay un montón de líquido y poquitas. ¿Cómo se ha podido diagnosticar? Pues gracias al RIA y al ELISA, ¿vale? Dos técnicas para cuantificar cuando está muy pequeño en sangre la cantidad. Y tienen que ver con las enzimas, o sea, la hormona no la ves, pero la enzima, una enzima que hace que se unan, sí que se ven. Entonces, pero bueno, que se llevan a impulsos y que hay mucha diferencia en poco tiempo. ¿Vale? Y que estas diferencias temporales son debidas a que existen distintos mecanismos de acción hormonal, ¿vale? ¿Y cómo que hay diferentes mecanismos de acción hormonal? Mecanismos de acción hormonales, pues lo hacen de dos maneras. Unas se caen en la membrana y otras entran dentro de la célula a llamar toc toc. Llegan aquí, unas se caen en la membrana, toc toc, y ahí se cae la membranica, y otras entran dentro de la célula y van hasta el núcleo para producir los cambios allí. ¿Las de membrana qué hacen? Pues vamos, sabéis que la membrana es liposoluble. La membrana eran lípidos, o sea, la membrana son lípidos con proteínas. Entonces, estos lípidos es grasa. Entonces, si es aceite en el agua, pues ahí se queda, ¿no? Flotando, no se mezcla. Entonces, las sustancias que se disuelven bien en el agua no se van a disolver en la grasa. Son sustancias hidrosolubles.
Entonces, si una molécula es hidrosoluble, va a estar tan ricamente por el plasma, pero cuando llegue a entrar dentro de una célula, no va a poder. No va a poder porque las células son grasas, una capita de aceite, entonces no va a poder pasarlas. Entonces, estas hormonas hidrosolubles, que es fácil de acordarte, porque son las de hipotálamo, hipófisis, con H, y médula adrenal, con H, y el páncreas lo podéis ver medio como podáis, pero el páncreas son las peptídicas y estas de aquí no van a pasar la membrana, ¿vale? Entonces, ¿qué harán? Pues lo de siempre, tocar el receptor de membrana, cambiar la configuración del receptor de membrana, que está así, a estar así, entonces va a producir un segundo mensaje intracelular que va a hacer una serie de reacciones y que va a amplificar la señal, ¿vale? Y luego están los de receptores intracelulares. ¿Cuáles son los que tienen receptores intracelulares? Pues las que pasan la membrana celular, que son las liposolubles. Las liposolubles están ahí flotando por el plasma y ¡fuch! Llegan a la membrana y dicen ¡oh! Como un cuchillo en la mantequilla. Sus receptores van al citoplasma, que son las esteroideas y las tiroideas. ¿De dónde vienen las esteroideas? Pues de la corteza adrenal y de las gónadas, ¿vale? Este viene de la corteza. Digamos, corteza adrenal, gónadas y tiroides. No sé cómo la... Bueno, pues tienen que ver, pues eso, con los genitales, las gónadas y los tiroides. Y la corteza, ¿vale? No sé cómo puedes ver ahí la corteza en medio y ya está. Y estos tejidos van a llegar al tejido de Ana, van a atravesar la membrana plasmática de la célula, van a unirse a unas proteínas específicas y forman un complejo hormona-receptor dentro del citoplasma. Este complejo hormona-receptor va hasta el núcleo de la célula. Cuando llega al núcleo de la célula, se va a meter ahí en Ariadna se ha ido y todavía no ha vuelto. ¿Sabes que está perdiéndose cosas? Vaya me estáis viendo, ¿verdad? Te digo, porque como antes se ha caído, no voy a estar aquí hablando así con... Os lo preguntaré de cuando en cuando porque, digo, os voy a caer y estoy aquí hablando sin sentido. Que voy a ver sin sentido igual, pero por lo menos voy a contar, si lo cuento a alguien. Total que, el complejo hormonal, el núcleo de la célula, pues está ahí, y unas secuencias reguladoras del ADN y entonces modifica la expresión génica. Al modificar la expresión génica va a haber un cambio de especie de proteína, va a haber un cambio funcional en la célula y va a elaborar nuevas sustancias o nuevos receptores. ¿Por qué? Porque va a crear nuevas proteínas. O sea, la célula está el receptor, así está y entra la hormona, ¡yuba! Cuando la hormona se une al complejo, cuando se une al complejo se va al núcleo, cuando se va al núcleo dice actívate, actívate, y entonces el núcleo se pone a hacer proteínas que van a ser o bien proteínas que tienen una función o bien receptores. Entonces va a cambiar totalmente la actividad, ¿vale? Y este cambio de la célula, ¿qué va a ser? Pues la respuesta a las hormonas, ¿vale? Anda, fíjate, se parece a la comunicación neuronal. Hombre, la comunicación neuronal va en milisegundos y es o sí o no, ¿vale? Y son cosas rápidas. Las hormonas van más lentas, son procesos lentos. La intensidad es graduada. O sea, la comunicación neuronal es continua todo el rato, a toda velocidad. La hormonal es pausada, lenta. Luego, además, hay mucha relación porque algunas hormonas pueden actuar como neurotransmisores, algunos neurotransmisores pueden actuar como hormonas. Y bueno, en fin. Sigue similitudes, pero las neurotransmisores van del punto A al punto A' y las hormonas van del punto A al punto ñoc, ¿vale? La llegada del impulso nervioso al tren presináptico produce entrada de calcio y liberación posterior de un neurotransmisor. O sea, que son otro rollo. ¿Se parecen? ¿Qué decir? Y tradicionalmente dicen que el sistema nervioso estaba aislado, pero hemos dicho 1000 veces que el sistema nervioso de aislado nada. Que todos los órganos circunventriculares no tienen esa hematoencefálica tan permeable. Y claro, y lo que dice aquí, que es difícil establecer límites del sistema nervioso y sistema endocrino. ¿Por qué? Porque las hormonas van a tener nuestra conducta y nuestra conducta va a tener nuestras hormonas. ¿Y qué hay relaciones entre ellas? Comparten un fin común, que es el de coordinarnos para funcionar bien y el comportamiento de nuestro comportamiento, ¿vale? Si no, probarlo, o sea, meteros cualquier hormona y veréis cómo cambia vuestra vida. Meteros testosterona como hacen algunos compañeros míos y ya veréis cómo cambiáis de repente de estilo de vida. O si no, pues, ¿qué os voy a contar a las mujeres? Quedaos embarazadas y veréis cómo cambia toda vuestra vida. Por no hablar de las alteraciones hormonales que se producen después.
Pero en fin, que sí, que las hormonas es un rollo, ¿vale? Y eso, que algunas neuronas segregan hormonas, lo que os he dicho, y que algunas hormonas actúan como neurotransmisores o neuromoduladores. ¿Qué parece esto? Pues parece ser que en la evolución eran factores reguladores celulares de los organismos más primitivos, antes del sistema nervioso. Es decir, que antes de que las células se especializasen en neuronas y las distintos factores lesivos fueran utilizados como neurotransmisores, parece que ya estaban las hormonas ejerciendo esta función. Vale. ¿Cuál de las siguientes hormonas entra? Vale. Se une a la membrana celular. Pues bueno, pues ni la tirosina, ni los estrógenos, ni la progesterona. Porque estos de aquí vienen de gónadas. Glándulas endocrinas. Vale. A ver. Ok. El hipotálamo segrega hormonas y coordina muchos tejidos que segregan hormonas. ¿Segrega hormonas? Y sí. Llegan aferencias distintas áreas del encéfalo, señales que informan de la concentración de sangre de otras hormonas y otras sustancias, ¿vale? Y el hipotálamo va a producir hormonas que van a llegar a la hipófisis, ¿ok? El hipotálamo produce hormonas que llegan a la hipófisis. Y la hipófisis va a tener dos partes. Por una parte, un lóbulo posterior, o neurohipófisis, que almacena y libera las hormonas. O sea, el posterior se llama neuro. El anterior a adeno, ¿vale? Adenohipófisis anterior. Adeno quiere decir glándula. Por lo tanto, la adenohipófisis, que es la hipófisis anterior, va a segregar hormonas porque es una glándula. La neurohipófisis o hipófisis posterior, ese va a almacenar y liberar hormonas que le vienen dadas por el hipotálamo, ¿vale? ¿Esto os queda claro? Hipófisis, dos partes. Anterior o adenohipófisis, adeno que es glándula y por lo tanto segrega y suelta hormonas, las hace, las tal. Y la posterior, que es la neurohipófisis, que es lo que hace es almacenar y liberar dos hormonas que le vienen dadas por el hipotálamo. ¿Ok? Pues ya está. Esto es importantísimo. Esta tontería es el hipotálamo actúa sobre la hipófisis. La hipófisis actuará sobre otra glándula. Y esta información del hipotálamo, el hipotálamo va a activar la hipófisis con la GR tal, con la TR, con la LHSR, y la hipófisis va a activar otra glándula. Por ejemplo, el hipotálamo va a segregar TRH, que va a hacer que la hipófisis segregue TSH, que va a hacer que la tiroides segregue T3, T4. Y por otra parte, cuando hay T3 y T4, la hipófisis, coño, Rosario, ¿a qué te caes? Esto es importante. La hipófisis, la tiroides va a segregar T3 y T4 que van a frenar la producción de TSH y van a frenar la producción de TRH. Y la TSH, cuando haya mucha, va a frenar la producción de TRH. Es decir, cuando tienes las tiroides bajas, pueden ser porque esta esté alta y entonces frene estas y entonces no segregues y entonces se frenan. También puede ser que tengas las tiroides bajas porque esta esté segregando mucho, o sea, porque esta segregue, esta de aquí segregue muchísimo, te frena esta y entonces esta no segrega. Es decir, que cuando una segrega, frena a la anterior. ¿Vale? ¿Se entiende lo del proceso de biofeedback o feedback negativo? Pues con esto aquí tenéis medio tema entendido. ¿Vale? Harris dijo que el hipotálamo podía liberar hormonas, el sistema porta hipotalámico hipofisario, un sistema porta es un sistema arteriovenoso cerrado, digamos, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo Harris? Cogió la hipófisis y la dejó viva, o sea, que funcional, pero en las supernales. Y como ahí no recibía las hormonas que segrega el hipotálamo, no funcionaba. Es decir, para que funcione
tiene que haber una conexión sanguínea, no solo sanguínea, también anatómica, ¿vale? Y Guillem y Schilly pues confirmaron la presencia cuando tenemos más hipotalámicas, ¿vale? Rosalind Yalou también intervino mucho, pero también se la comen porque, pues yo qué sé por qué, pero bueno, no está. Total, que en resumen, hay el punto de conexión entre sistema nervioso y sistema endocrino, ¿cuál es? El hipotálamo, que libera hormonas para que la hipófisis controle las otras glándulas o directamente el hipotálamo segrega unas hormonas. Estas hormonas que segrega el hipotálamo, ¿a dónde está? Aquí está. Aquí tenemos el hipotálamo con el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico que van a segregar a la hipófisis posterior o neurohipófisis y aquí van a liberar oxitocina y vasopresina. Y además el hipotálamo va a liberar al sistema sanguíneo porta que tienen aquí sustancias que van a activar la adenohipófisis y hipófisis anterior que va a segregar las sustancias que él tiene, ¿vale? La hipófisis tiene dos regiones, la neurohipófisis y la adenohipófisis. Y hay una hipófisis intermedia en otras especies, nosotros no tenemos, que segrega la MSH o hormona estimulante de los melanocitos, ¿vale? Ah, claro, por eso las iguanas se ponen negras. Acabo de caer. Hay algunos reptiles que cuando estimulan la agresividad se ponen negros. Pues puede ser por esto. Sí, no sé si ha visto alguna vez un camaleón. Pues un camaleón en un espejo, el tío reconoce un enemigo, entonces se pone negro. Y el ponerse negro puede ser, claro, tiene que ser porque cambia la color de la piel. Para cambiar el color de la piel tiene que estar los melanocitos, que es lo que pone negro, del color melano. Ah, vale, ok, vale, lo entiendo. Bueno, lo buscaré, que me interesa. El control de hipotálamo sobre la hipófisis, pues liberando hormonas de educación general de la hipófisis o sintetizando estas hormonas que son segregadas por aquí. ¿Y qué hormonas se sintetizan en el hipotálamo y se segregan por la hipófisis, neurohipófisis o hipófisis posterior? La oxitocina y la vasopresina. La oxitocina y la vasopresina vienen de los núcleos paraventricular y supraóptico, no esta, no, ¿vale? O sea, se agregan. Y son neuronas, las neuronas magnocelulares, son magnocelulares porque son muy grandes y llegan hasta ahí abajo, ¿vale? Y son los mismos, tienen 9 aminoácidos, solo 9 aminoácidos, fijaros qué pequeñicos que son, 9 aminoácidos, eso no es nada. Y de esos 9 se diferencian en 2 aminoácidos, o sea que son 7 aminoácidos iguales. Se utilizan como prohormona en el soma y cuando van bajando y hacia la vesícula van cambiando y entonces en los axones de la hipófisis son liberadas. ¿Qué hace la oxitocina y la vasopresina? Pues bueno, a veces esta etapa, ok, ya está. Pues mira, la oxitocina, ¿cuál es? La hormona de los abrazos. Que dicen, ay, qué bonito, la hormona de los abrazos. Bueno, sí, también de los abrazos. Está involucrada en fecundación, parto, lactancia y comportamiento. La estimulación sexual de la mujer durante el coito aumenta la secreción de oxitocina, entonces hay contracciones uterinas que propulsan el esperma hacia las trompas de falopio y para arriba por un efecto de absorción y en los hombres hace que el esperma salga más disparado. Con lo cual es más fácil la fecundación. Sí, porque claro, tiene que llegar hasta el óvulo, que no está precisamente cerca. Entonces tiene que lanzarse para arriba y ser succionado para los lados. Pues total, bueno. ¿Qué produce también esto aquí? El estiramiento intenso del cuello de útero genera un montón de oxitocina. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el útero se presiona el cuello del útero, si se agrega oxitocina, aumentan las contracciones uterinas y entonces el feto, que es el que está ahí empujando, hace que salga más, ¿vale? Pues se mete oxitocina para acelerar el parto, porque la oxitocina aumenta las contracciones, entonces al aumentar las contracciones, la cabeza del feto empuja más y al empujar más la cabeza del feto, entonces hay más contracciones y hay más. La primera oxitocina es la chispa de la bujía, ¿vale? ¿Qué más? La succión del lactante. La succión del lactante genera un estímulo táctil. Este estímulo táctil va a ir desde la areola y el pezón hasta, más la areola creo, la areola y el pezón, los dos, la areola y el pezón, va a ir hasta la médula espinal, de la médula espinal va a pasar al tálamo, del tálamo a la corteza cerebral, de la corteza cerebral va a llegar a las neuronas magnocelulares hipotalámicas que van a enviar la información y la hormona por hasta el núcleo, desde el núcleo supraóptico hasta la hipófisis, se va a liberar en la hipófisis y entonces va a salir la leche. Pero esto va a tardar 30 segundos. Por eso las madres dicen, ay, no me sube la leche. Espera de 30 segundos. ¿Me estáis estresando? Pues entonces ya, si encima tienes corticoide
por el estrés y adrenalina, va a generar un proceso que va a hacer que sea más difícil que salga la leche. O sea que tranquilízate y por favor, la abuela que se aleje. ¿Vale? Y el abuelo más lejos todavía. Pero en fin, lactancia materna a tope. ¿Qué os voy a contar? Al hipotálamo confluyen estímulos auditivos, visuales y entonces, pues eso, que se puede modificar el estímulo de la lactancia, ¿vale? El tú no puedes no es muy útil. Y bueno, es curioso también, otra cosa que hago con la oxitocina, porque claro, a ver, meter oxitocina a una persona es un poco fastidiado, no es ético, ¿vale? Pero a la rata sí. Entonces, coge una rata hembra, virgencilla a ella, si no tiene crías, le meten oxitocina y desarrolla un comportamiento maternal hacia los cachorros adoptivos. Y si tú eres una rata que acaba de parir, que va a tener el comportamiento maternal que le sale sin querer, le metes un inhibidor de la oxitocina, un antagonista de la oxitocina, es decir, que se une a los receptores de la oxitocina e impide que la oxitocina actúe, y esto va a hacer que el comportamiento maternal desaparezca. ¿Vale? Y cuando los padres, tanto el padre como la madre, mantienen contacto con el bebé, te aumenta la oxitocina. Sí, te pone cara de bobo también, pero bueno. Está implicada en el amor romántico, en el deseo y la receptividad sexual. ¿Vale? Entonces los ratones hembra durante la cópula aumentan la oxitocina y esto aquí va a incrementar los datos de pareja monogámica. Es curioso porque también han visto que esta tiene que ver con vínculos sociales. A personas autistas les han inyectado oxitocina y han reducido comportamientos típicos y luego actúa como neuromodulador en otras zonas, ¿vale? De ahí a que el abrazo genere oxitocina, pues hay un abismo, pero en fin. La vasopresina. La vasopresina, que yo siempre le he llamado hormona antidiurética y me gusta mucho más el nombre de hormona antidiurética porque explica muy bien lo que hace, antidiurética, evita que mees. O también llamada arginina vasopresina. Alien versus Predator, AVP. La vasopresina lo primero que hace es que induce un descenso de la producción de orina. Es antidiurética. Si falla, si no hay vasopresina, se produce una diabetes insípida. ¿Qué es una diabetes insípida? Es una diabetes sin azúcar. Porque si no hay vasopresina, tú estás todo el día meando y todo el día bebiendo agua. Y entonces, ya he vuelto, Rosario. Tú estás meando y bebiendo agua y entonces parece que tengas una diabetes y no tienes el azúcar alto. Pero es por eso, porque la clínica es de diabetes, pero sin diabetes. Entonces, el consumo de alcohol, ¿qué creéis que hace el consumo de alcohol con esta hormona? ¿La aumenta o la disminuye? ¿El consumo de alcohol aumenta la hormona antidiurética o disminuye la hormona antidiurética? Efectivamente, estáis atentos, exactamente. Cuando bebes alcohol hace mucha más diuresis porque la hormona antidiurética se ha disminuido, exactamente. Entonces, estos son muchos efectos del alcohol, no solamente la intoxicación cerebelosa, sino además la disminución de la hormona antidiurética. Nada que ver con el aumento de oxitocina, eso no es el alcohol lo que hace es frenar los frenos. ¿Vale? ¿Y cómo funciona esto de aquí? Pues ahí van los receptores arteriales. En la arteria tenemos en el arco de la aorta y en el seno carotídeo, tenemos unos receptores de cómo está la presión. Entonces, esto de aquí va a ir al núcleo del tracto solitario, va a ir por el haz prosencefálico medial hasta el hipotálamo. Y ahí le va a informar de cómo está el tema para ver si saca vasopresina o no saca. Oye, que aquí hay poca sangre, venga, pues mete hormona antidiurética, que hay que guardar el líquido. ¿Vale? Entonces, cuando se pierde mucha sangre, bamba, sale un montón de vasopresina. ¿Qué hace la vasopresina? La memoria. Influye en la memoria y también, curiosamente, supongo que es porque por la similitud estructural con la oxitocina, hace que establezcas apego y vinculación. Hay un animalito, el topillo de la pradera, pero de cojones he dicho pero es monógamo, está todo el día con la misma pareja, pero si le inhibes la vasopresina, se vuelve polígamo. ¿Vale? Qué curioso. Ya han visto también que existen una variación del gen del receptor de vasopresina que hace que haya más monogamia o poligamia en los topillos, ¿vale? Este mismo gen existe en nuestra especie, ¿vale? Y hay distintas variantes en los hombres y se ha relacionado con la fidelidad de la pareja que muestran los hombres. Es decir, hay hombres que tienen una variedad de este gen y les da más por ser menos fieles. Entonces, no sé, yo son mis genes, ¿sabéis? Que decía aquel. Pues bueno, pues eran tus genes, pero a la puta que hay, desgraciado.
Es decir, que sí, que nuestros genes modifican nuestra conducta, evidentemente. Entonces, luego están las hormonas de la adenohipófisis, ¿vale? Ya hemos visto las dos hormonas que están en la posterior, que no son, que están en la posterior, en la sintetizadas por el hipotálamo y liberadas desde el hipófisis posterior. Y vamos con la adenohipófisis, ¿vale? La adenohipófisis es la glándula endocrina de verdad, es una glándula que es la que se segrega de por sí, ¿vale? Y hay un vínculo con el hipotálamo, que el hipotálamo va a segregar hormonas que van a hacer que funcione o que no funcione. Y estas hormonas, lo que hacen en la propiotética, ok, vale, ya está, tampoco es mucho. Entonces hay 4 hormonas importantes. La TSH, con S, la FSH, con S, la LH, con L y la CTH. Sí que cosa más buena, sobre todo porque ¿quién te va a mirar si tienes esa variante del gen o tienes otra? Esto de aquí a esto de aquí. De todas maneras, lo de las variantes genéticas, daros cuenta que hemos dicho que había mutaciones y que había variantes. Pues en farmacología es importantísimo ver qué variantes genéticas tienes. Ay, me vino una vez una paciente con un listado de que se había hecho una prueba de las variaciones genéticas que tenía para ver qué medicaciones le iban bien y iban mal. Y tremendo. Pero claro, hay que hacer un genotipo muy, muy amplio para todo tus variedades. Y también hay esto que esto hay que ver con la suplementación alimenticia de los distintos genotipos. Pero bueno, total, que las hormonas de la adenohipófisis anterior o adenohipófisis o propiamente glandular está la TSH, la FSH, la LH y la CTH. ¿Ok? Que la TSH, os lo he puesto así en un cuadrito para que sea muy facilito, ¿vale? La TSH tiene receptores específicos en las membranas de las zonas de la glándula tiroides, ¿vale? Que estimula la emisión de hormonas tiroideas y que está liberada por la TRH. ¿Ok? La TRH es la hormona que sale desde el hipotálamo para controlar la TSH. Es decir, la TRH del hipotálamo controla la TSH de la hipófisis, adenohipófisis, que va a controlar los niveles plasmáticos de hormonas tiroideas. La FSH y la LH van a controlar las funciones ováricas y testiculares, ¿vale? Y se va a controlar por la GNRH. La GNRH la va a sacar el hipotálamo. El hipotálamo saca GNRH que controla la hipófisis con la FSH y la LH que controlan las gónadas con los niveles plasmáticos de lo que se agrega en las gónadas, ¿vale? Y la ACTH que es segregada por la hipófisis, pero que es controlada por la CRH, que es segregada por el hipotálamo, que va a controlar las glándulas suprarrenales para ver cuántos glucocorticoides se sacan. ¿Lo entendéis? ¿Veis el rollo hipotálamo, hipófisis, glándula? Guay, genial. Liberadores y estimulantes, efectivamente. Estas de aquí son todas estimulantes. Pero a la vez, cuando hay mucha TSH, te frena la TRH. Cuando hay mucha FSH y LH, te frena la GNRH. Cuando hay mucha CTH, te frena la CRH. ¿Vale? Y luego, otras son más que por aquí. La GH o somatotropina. La GH, somatotropina. Somato, cuerpo, tropina, hacia. ¿Vale? Tropina, tropos, que tiende hacia. Estimula el crecimiento del cuerpo, la GH. Esto es lo que se meten los que hacen musculación. Hay maneras naturales de estimular la GH. Por ejemplo, ducha de agua caliente y al final, ¡buah! Chorro de agua fría. Esto estimula la GH, ¿vale? Y lo que hace es que estimula el crecimiento mediante la producción en el hígado de somatomedinas. Es decir, la GH va a estimular el hígado, que va a estimular las somatomedinas. ¿De qué va a depender? De la edad, evidentemente. Si ahora de repente tengo un tumor en la hipófisis y me pongo a segregar GH como un animal, no voy a crecer más, voy a tener gigantismo, me van a crecer las manos, me va a crecer la mandíbula, voy a tener un aspecto raro, mi sudor va a empezar a oler de una manera diferente, ¿vale? Se llama acromegalia. Cuando hay una escasez, se hace lo que se llama un anismo hipofisario, que es un tipo de anismo diferente. A Messi le pinchó un montón de GH en su adolescencia y por eso es más alto de lo que debería ser.
Pero bueno, hormonas hipotalámicas. Está la hormona liberadora de GH, que es la GNRH, que o sea, aquí está el hipotálamo, que segrega la GHRH y la somatostatina, que la somatostatina es una hormona que frena la GH. Daros cuenta de que la somatostatina frena la somatotropina y que la somatotropina produce somatomedina, porque aquí está la hipófisis que me va a segregar la somatotropina, que en el hígado me va a segregar somatomedinas. ¿Vale? No es difícil. Y hay factores extrahipotalámicos que también lo van a modificar. El estrés hace que disminuya, la nutrición hace que disminuya, el ejercicio hace que aumente, o sea, la nutrición disminuye o aumenta según qué tipo de nutrición tengas. Y el ritmo de vigilia-sueño. Si duermes mucho, se produce más. Por eso, cuando veáis algún tipo que os diga de deporte, os va a decir, dormir 8 horas, porque el dormir aumenta la GH, ¿vale? Y la nutrición también, la proteína, con mucha proteína también parece que funciona. Y el estrés lo disminuye, por eso los niños sometidos a mucho estrés en la infancia suelen ser más bajitos. La prolactina, otra hormona, ¿vale? También hormona hipofisaria. Esta de aquí, ¿qué hace? Pues estimula la producción de desechos mamíferos tras el parto y supresión del posparto del ciclo reproductivo y conducta maternal. Es decir, cuando... y favorece la conducta maternal. En el posparto, cuando está la prolactina alta, teóricamente es muy difícil el quedarte embarazada, teóricamente. Los niveles de prolactina normalmente son bajos, pueden aumentar si tomas fármacos que aumentan la prolactina, pero son bajos, y durante el embarazo aumentan y el momento del nacimiento son brutales, ¿vale? Entonces, el control hipotalámico de la prolactina es inhibitorio por la dopamina, que era de fármaco relacionado con la esquizofrenia. Entonces, si tú cualquier fármaco que te frene la dopamina, te va a aumentar la prolactina, ¿vale? El hipotálamo va a reducir la producción de dopamina, ¿vale? O sea, y entonces va a haber un montón de prolactina. Hasta que mientras haya leche, va a haber prolactina y viceversa, ¿ok? Preguntas de exámenes previos, que os tendréis que aprender de memoria. Fíjate, viendo por las somatomedinas. Somatotropina, somatostatina o somatomedina. Las somatomedinas eran producidas en el hígado. Ya afectaban al crecimiento, ¿vale? No inhibía la hormona de crecimiento porque la hormona de crecimiento es la somatostatina. No, sí, la somatostatina, sí. ¿Y qué hormonas se liberan en producción de estas hormonas? Muy bien, pues la TSH hace que se liberen T4 y T3, ¿vale? Que son glándulas que son agregadas por la glándula tiroides, ¿vale? Y también la calcitonina. Ya que no ha puesto su rueda, ¿vale? Que ayuda tiene que ver con esto, que el tiroides tiene un montón de hormonas almacenadas, entonces desde que tienes el problema hasta que sea el problema pasan meses, y que la secreción depende de TSH y también la tiroides está inervada por el sistema nervioso autónomo. ¿Ok? O sea, con el sistema nervioso autónomo, pues ahí está. Otras hormonas tiroideas, ¿qué funciones tienen las hormonas tiroideas? Mantener la tasa basal, mantener el metabolismo de glúcidos. Cuando aumentas mucho la tiroides, aumentas el metabolismo y entonces pierdes glúcidos, lípidos y proteínas, ¿vale? Ayudan al crecimiento celular, a la diferencia de tejidos y es muy importante en un periodo de crecimiento. A ver, aquí está. Su falta de desarrollo introduce importantes daños en el sistema nervioso central. Y para que se hagan hormonas tiroideas hace falta yodo. Entonces, cuando no hay yodo durante la gestación, no hay bastantes hormonas maternas, hormonas tiroideas maternas que no pasan a la leche, que no pasan que no pasan a la placenta, que no llegan al feto y entonces se produce cretinismo, que se produce por falta de yodo, o sea, por falta de hormona tiroidea. Se llama cretinismo la enfermedad. De ahí viene la palabra cretino, que dicen que viene del francés cretin, que quiere decir cristiano, pero bueno. Total, más hormonas. Las hormonas corticosuprarrenales, es decir, en el riñoncico, la glándula suprarrenal, pues esas de ahí, las de la suprarrenal, que hay en médula y corteza, pues las de la corteza, ¿vale? Las de la corteza o adrenocorticales, de adrenoglándula, se producen en las glándulas suprarrenales, están formadas por corteza y médula, ¿ok? Y está la corteza suprarrenal, la zona glomerular externa, la zona fascicular y la zona reticular. Son las tres zonas que hay en la corteza suprarrenal. Y las corticosuprarrenales están los glucocorticoides, los mineralocorticoides y los esteroides sexuales.
estrógenos y andrógenos. Córtex suprarrenal. En la zona glomerular, la aldosterona. La aldosterona tiene que ver con la concentración de iones en sangre. ¿Qué es lo que hace? Pues retener iones de sodio, con lo cual va a retener más agua y entonces aumentar la presión sanguínea porque retiene agua. Si de repente falla, se pierde sodio, el sodio arrastra el agua y baja la presión sanguínea. La aldosterona, fundamental para la tensión arterial. Si está elevada, aumenta la tensión arterial. Los glucocorticoides se dividen para la parte de dentro. Los glucocorticoides en la zona fascicular y reticular. No sé cómo podéis acordaros de que el azúcar tiene que ver con la parte más interna y la parte más interna está en la fasciculada y la reticular, ¿vale? La liberación depende de la CTH, ya hemos dicho que depende de la CRH, ¿ok? Y la CRH va a depender de la concentración plasmática de glucocorticoide. Y el cortisol es la principal glucocorticoide en humanos y en primates. Otros no, otros tienen la corticosterona. Corticoides es el dacortín, ¿vale? Es la prednisona y estas cosas que utilizamos habitualmente en medicina para cualquier cosa. El mayor aliado del médico, el peor enemigo del médico, los glucocorticoides. Entonces, bueno, de los internistas. Los glucocorticoides cuentan con receptores, ¿os acordáis de House? ¿Ponle corticoides? Pues esto. Los corticoides cuentan con receptores en prácticamente todas las células del cuerpo. O sea, intervienen en prácticamente todo. Incrementan los niveles de glucosa. Eso es lo que te hace falta para ponerte en mal. Corticoides. Pues vaya pedazo de energía tenías y te metieron en corticoides. Y sí, o para eso que anafilácticos también. En vez de adrenalina y luego el corticoide para que baje toda la inflamación. ¿Por qué? Tú te metes un corticoide y aumenta el nivel de glucosa en la circulación sanguínea. Degrada las proteínas en aminoácidos para dar más glucosa. Incrementa la movilización de los lípidos. Todo para hacer glucosa. Todo para hacer glucosa. Entonces te pone ahí a saco como glucosa, te da un montón de energía, encima sientes menos dolor, te alivia la inflamación. O sea, un chollo. Si no llega a ser, ¿por qué? Pues porque todo lo que te da, luego te lo quita. ¿Vale? Aumenta ante el estrés, es necesario, y tiene propiedades antiinflamatorias. Cuando hagas un golpe fuerte, te pone un corticoide y aquello lo alivia todo. Pero claro, suprime la respuesta al sistema inmunitario, con lo cual los corticoides te generan inmunosupresión. Con lo cual es más fácil ponerte enfermo a nivel de infecciones, ¿vale? Son esenciales para respuesta rápida, pero mantenidos que van a generar daño al sistema cardiovascular, daño al sistema nervioso, daño al sistema digestivo, van a inhibir el crecimiento, van a generar infertilidad. O sea, muy útiles hasta que dejan de serlo. Ya hay neuronas corticoides para glucocorticoides. De hecho, aprendizaje y memoria. Por eso, no os pongáis nerviosos para los exámenes, ni antes ni después. Y cuando llega al hipocampo el corticoide, bloquea la neurogénesis y muerte neuronal. A ver, que no pasa nada por tomar la cortin 5 o la cortin 2,5 durante un largo periodo de tiempo, ¿vale? O sea, la gente con asma tomamos corticoides, ni lo sé, y tampoco estamos tan mal, creo. Gónadas, vale. Las hormonas gonadales masculinas, que son más fáciles, ¿vale? O sea, os acordáis de los testículos ovarios, hacen hormonas gonadales, andrógenos, estrógenos. Los masculinos es muy fácil, ¿vale? Tenemos ahí nuestros tubos seminíferos, que están ahí produciendo espermatozoides, las células de Sertoli. Las células de Sertoli son las células que están por ahí insertadas, que lo que hacen es dar soporte y alimento, ¿vale? Y luego en las células de Sertoli dan soporte y alimento a las células que luego van a hacer espermatozoides, diferenciándose. Y en el tejido que rodea los tubos seminíferos hay unas células que se llaman células de Leydig, o células intersticiales, que estas, además de la modular de los espermatozoides, van a hacer las hormonas. Las de Sertoli van a dar soporte y alimento a los espermatozoides, pero las de Leydig van a ayudar a modular los espermatozoides y van a hacer hormonas. ¿Qué hormonas van a hacer? Testosterona y hidrotestosterona, ¿vale? Que durante la embriogénesis, ¿qué van a hacer? Durante la embriogénesis van a hacer la inducción del fenotipo masculino, ¿vale? Entonces, en el cromosoma Y, el nuestro, el de los machos, está la región SRI o de región determinante del sexo. Esta, al activarse, va a hacer que se produzcan testículos. Es decir, que esas glándulas que están intraabdominalmente, que si no bajan de ahí serán ovarios, van a bajar y cuando bajan van a empezar a producir testosterona. Y al producir testosterona va a generar toda la diferenciación de como varón, ¿vale? Va a hacer que crezcan genitales,
porque en el fondo genitales son los mismos en hombre que en mujer, solo que en el hombre, al haber testosterona, van para afuera, crecen. Va a haber que durante la pubertad va a madurar el tracto genital masculino, va a hacer producción de espermatozoides, va a hacer crecimiento de caracteres sexuales secundarios, la puñetera barba y estas cosas, y después las orejas. Es decir, que eso va a ser para todo eso, ¿vale? Luego va a hacer que en la adolescencia va a hacer que crezca la laringe y cambie el tono de voz, va a hacer que crezca el esqueleto, va a cambiar la distribución del vello corporal, triángulo, rombo, promueve el efecto anabólico sobre proteínas, pone el crecimiento y en general es la responsable del dimorfismo que existe en nuestra especie, porque existe un dimorfismo, ¿vale? Cuantitativo, cualitativo, pues ahí no entro, pero total que los esteroides gonadales organizan circuitos del sistema nervioso distinto, según seas macho o hembra. Con los esteroides hay un tipo de circuito, con los testosterona hay otro tipo de circuito. ¿Y esto cómo se controla? Con la GnRH. La GnRH es la liberadora de gonadotropinas del hipotálamo que va a actuar sobre el LH, FSH del impulso anterior, que va a actuar sobre la producción. La LH, también llamada hormona luteinizante o hormona estimulante de células intersticiales, como entenderéis, siendo la hormona estimulante de células intersticiales, va a estimular células intersticiales o de Leydig y va a producir testosterona, ¿vale? Y la FSH va a actuar sobre las células de Sertoli. Las células de Sertoli eran las que dan nutrición y sostén, ¿vale? O sea que gracias a la FSH, las de Sertoli apoyan los espermatozoides y gracias a la LH producimos testosterona, ¿vale? Y cuando aumenta mucho la concentración de testosterona, ¿qué pasa? Que inhibe el hipotálamo o la hipófisis. Y de ahí aquella frase de, bueno, digamos que si un tipo tiene testosterona de por sí y se agrega bien testosterona y le metes más testosterona, va a elevar los niveles generales de testosterona en sangre. ¿Y qué va a pasar? Que el hipotálamo va a decir, la hipófisis va a frenarse. Va a frenarse el hipotálamo y va a frenarse la hipófisis. Va a frenarse la GnRH y va a frenarse la LH y la FSH. Entonces, cuando tengo mucha testosterona, si me frena la GnRH, me frena la LH y me frena la FSH, al frenarse la FSH, ¿qué va a pasar? Que mis células de Sertoli no van a producir lo bastante como para alimentar los espermatozoides y la testosterona de megamacho que soy va a hacer que mis espermatozoides no sirvan para nada. Y además luego, si estoy mucho tiempo con la TSH o con anabolizantes, también pasaba esto de aquí, muy elevada, mi GnRH se va a frenar, mi LH-FSH se va a frenar y luego cuando voy a producirla no podré porque han estado frenadas mucho tiempo. Y por eso muchas veces en la gente que antes se ciclaba como animalicos teníamos el efecto del hipogonadismo. Pero bueno, es un clásico del culturismo de los 80s, 90s. Y en el hombre también está una molécula que es la inhibina, una molécula, una proteína, una hormona, la inhibina, que está sintetizada por la acción de la FSH sobre las células de Sertoli. Y esa lo que hace va a ser inhibir exclusivamente la FSH, ¿vale? ¿Se entiende, eh? No, gracias. Gracias, Alberto. O sea, es sencillo, o sea, no es muy complicado de entenderlo, es muy simple, es todo retroalimentación. Lo que pasa es que luego habrá que acordarse de todos estos nombres, ¿vale? Y luego la reacción encefálica que es accesible. Ok. Y luego, vamos con las hormonas gonadales femeninas. Esto es más complicado. Los ovarios, que son las gonadas que no han bajado, sino que están aquí arriba, van a producir gometos y hormonas esteroideas, ¿vale? Las hormonas esteroideas van a ser estrógenos y progesterona, pero van a cambiar según el ciclo menstrual y según la gestación. ¿Por qué? Están los ovocitos, que están en la capa más externa del ovario, está el ovario, están los ovocitos, que son las células que van a desarrollarse en óvulos, ¿vale? Todas los óvulos están presentes desde el nacimiento. Hay 1.000.000, pero de ese millón solo 400 van a conseguir alcanzar la madurez. A partir de determinada edad, cada siglo, un poquito antes, pero a partir de determinada edad, cada 28 días van a producir un óvulo. Hay 1.000.000 y solo van a producir unos 400, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? El folículo ovárico, que son todas las células que van a rodear a ese maravilloso óvulo que hay que cuidar como si fuera oro, va a haber unas células especializadas que le van a dar alimento y van a liberar estrógenos. Cuando se expulse a las trompas de falopio para que se libere rápidamente y vaya por ahí flotando,
toda la expulsión del ovario va a haber un ciclo menstrual, ¿vale? Que sea en todas las hembras de todos los vertebrados. Y durante el ciclo menstrual, solo un folículo va a madurar lo suficiente para liberar el ovocito. Es decir, están ahí los folículos, bueno, están los óvulos, el folículo ovárico que lo rodea, el óvulo dentro, el ovocito, que es el ovocito. Cuando el ovocito se prepara para salir, sale todo y ¡pum! Expulsa el ovocito. Y lo que hay alrededor, venga, venga, te echo sustancias para que puedas vivir bien, para que puedas vivir bien. Entonces, ¿qué pasa? Que el primer día de producción de hormonas en el ovario es escasa y el flujo menstrual por el endometrio. ¿Por qué? Pues porque está todo preparado para que el ovocito se instale ahí con su espermatozoide y todo eso ahí se transforme en una especie de enorme placenta que va a alimentar el feto. Si eso no pasa, toda la choza que hay montada se cae. Y al caerse es cuando está la secreción, ¿vale? Cuando se promueve, cuando la menstruación, vaya. Entonces, la fase folicular se segregan gonadotropinas, principalmente FSH. La FSH promueve el crecimiento del folículo ovárico. Se segregan estrógenos para regenerar todo el endometrio. Se segrega todo el endometrio por parte interna del útero. Se dispara la secreción de LH y entonces sale el óvulo, ¿vale? He salido, he salido. La LH transforma el folículo roto, que la que hay aquí en el cuerpo lúteo, y empieza la fase luteínica. El folículo roto es todas las células que rodeaban al óvulo y no han salido, ¿vale? Y lo que va a hacer, ¿qué va a hacer? Sacar progesterona. ¿Para qué saca progesterona? Pues para montar la choza otra vez. Y esto va a mantener la secreción de estrógenos. Si no se mantiene, entonces hay una retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque al aumentar los estrógenos se inhibe la GNRH, al inhibirse la GNRH desciende la FSH y la LH. Y cuando desciende la FSH y la LH, como no hay fecundación, desciende la FSH y la LH, se degenera el cuerpo lúteo, descienden estrógenos y progesteronas, el endometrio se desprende, ¡prum! Y volvemos a empezar. Pero si hay fecundación, lo que pasa es que todos los niveles de estrógeno y progesterona empiezan a aumentar, empiezan a aumentar y empiezan a aumentar desde la placenta, y entonces pues ya aumenta la progesterona y así estamos durante unos cuantos meses. ¿Vale? Aquí está como son las hipofisarias, que están así, 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 así. Estamos de progesterona, cuando el cuerpo lúteo empieza a sacar, ¡oh! Suben como animálicos, ¡oh! Entonces al subir mucho, estas de aquí, estas se frenan, ¡uy! Al frenarse, esta de aquí empieza a descender, como veis subiendo, sigue subiendo y la fatiga, ¡pum! Ya está. Y aquí, ¡brum! Cae todo. Así de complicado. Pero además los estrógenos se van a segregar. ¿Qué van a hacer? Pues va a ser un fenotipo femenino. Cuando no hay andrógenos, va a haber un fenotipo femenino. Oye, que yo tengo testículos, tengo andrógenos, pero mis andrógenos no funcionan porque tengo un síndrome que no tengo receptores de andrógenos. Pues si no tienes receptores de andrógenos, fenotipo femenino. Las hormonas se van a quedar allá, o sea, las gónadas se van a quedar allá arriba, no van a bajar, porque no hay andrógenos, pero fenotipo femenino. Pero si tengo testículos, fenotipo femenino, porque no hay andrógenos. Entonces, los primeros años de liberación de estrógenos es escasa por nivel bajo de secreción de gonadotropinas, pero en la pubertad empiezan a aumentar, empiezan a segregarse y entonces aparecen los caracteres sexuales secundarios. Y además un cambio en la conducta y que os voy a contar de la adolescencia. Los estrógenos van a afectar al sistema cardiovascular, al sistema musculoesquelético, el metabolismo del calcio, la osteoporosis. Si no hay estrógenos, menos calcio, disminuye la masa ósea y aumenta su fragilidad. Antes había terapia sustitutiva hormonal para evitar estas cosas, ya lo han visto que hace falta meter un poquito de testosterona en la terapia hormonal sustitutiva. Pero bueno, esas son cosas que están apareciendo para mí nuevas. Ya llevo 48 minutos, joder. Los estrógenos todo el sistema nervioso, en su organización y la actividad neural, sigue haciendo hormonas femeninas bajo control del mismo, ya está. Y lo mismo, que son secreción de GNRH, sensible, montón de preguntas de exámenes previos, y meto un poquito de caña a ver si acabamos porque hacen falta casi nada. Otras hormonas del medio adrenal, ¿vale? No sé. Es que claro, como antes hemos tenido un tiempo, ¿estáis cansados vosotros por ahí por casa? ¿Lo digo para dejar esto para el día siguiente o hacerlo ya? Lo que me digáis. ¿Sigo o lo dejamos? Como veas. Es que yo llevo ya. Es que con la tontería esta de esto de aquí, yo creo que voy a dejar.
Pues sí. Bueno, voy a avanzar un poquito, voy a llegar hasta la regulación de secreción hormonal, ¿vale? Estamos a luz. Y venimos de vacaciones. A mí para las vacaciones me hace falta una semana para volver a estar bien. Pero en fin, porque es que las vacaciones se agotan. Total, que estamos bajo las hormonas de la médula adrenal, vale, ok. La región interna de las glándulas adrenales, ¿vale? La médula, no la corteza, la médula. Que se segrega adrenalina y noradrenalina, diréis, adrenalina y noradrenalina, estos son neurotransmisores. Sí, son las catecolaminas, ya las hemos visto como neurotransmisores, ¿vale? Y se forman a través de la aminoácido tirosina, se van formando y ¿qué hacen? Prepararnos para un esfuerzo importante, ¿vale? Esto de aquí es el sistema simpático-adrenal. El sistema simpático-adrenal funciona como unidad fisiológica y funcional. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la embriología del bebé, de la formación del feto, que había algunas de las células migraban y en vez del sistema nervioso central iban a la médula adrenal? Que os dije, os recordaré que había células que tenían que ser nerviosas que acababan en la médula adrenal, pues son estas. ¿Cómo funciona? Pues cuando algún estímulo nos dicen, venga, que vamos a actuar, el encéfalo libera adrenalina, pero desde la médula adrenal. Entonces la médula adrenal, ¡fosca! Se multiplica por 1000 y en segundo estamos todos llenos de adrenalina y noradrenalina. Y además glucocorticoides, hormonas del estrés. Todo esto de aquí te pone para atacar y te pone atacado. Pero si se segrega en exceso, hay patologías. El páncreas me encanta, el páncreas mola. El páncreas, que tanta vida nos da, tiene células exocrinas que lanzan enzimas digestivas, o sea, que lanzan sustancias al tubo digestivo, con lo cual eso es exterior, porque no llega para el interior del cuerpo, se queda en la luz del tubo digestivo y se va a ir afuera, no va a entrar dentro. Y células endocrinas que se llaman islotes de, está mal escrito, Langerhans. Falta es una R. Esto es una R, ¿vale? Langerhans. Que sintetizan y segregan insulina, glucagón y somatostatina. ¿Vale? Anda, somatostatina no ha salido antes. Esto es otra. Insulina, glucagón y somatostatina, ¿vale? ¿Qué hace la insulina? La insulina se va a liberar cuando aumente el azúcar en sangre. Y lo que va a hacer va a ser pasar el azúcar, la glucosa, a glucógeno. Es decir, coge la glucosa, la mete en paquetitos de glucógeno y la guarda en el hígado o en el músculo. ¡Oh, hay azúcar! Lo hago para que... No, sí, la somatostatina parece... No. Esas eran las somatomedinas. La del hígado es la somatomedina. La somatoestatina es la que está en el hipotálamo hipófisis para frenar la GNRH. O sea, la que tiene acción opuesta a la GH. ¿Vale? Ok. Entonces, mientras que la insulina quita el azúcar, el glucagón pone azúcar. Esto es muy divertido. Es decir, yo como. Cuando como, la glucosa llega a la circulación sanguínea en el intestino. Entonces, cuando aumenta la glucosa en la sangre, libera insulina. Y la insulina hace paquetitos y me guarda el azúcar en el hígado y en el músculo. Entonces, como me guarda los paquetitos en el hígado y en el músculo, el glucagón dice, oye, que hay poca sangre, que hay poca azúcar en la sangre. Y libera los paquetitos y me saca sangre, y me saca azúcar. Entonces aumenta el azúcar, entonces la insulina plega el azúcar. Entonces el glucagón saca el azúcar. Y así están para mantener la sangre. Hay un equilibrio continuo. Entonces, los niveles de sangre disminuyen, se entiende, ¿verdad? El glucógeno hepático es la cajita donde se guarda la manera, digamos, de guardar el azúcar. Y así está glucagón de insulina jugando todo el rato. Entonces, la liberación de insulina se produce a través de estímulos por el nervio vago, estímulos gustativos y otros asociados a la comida. Sí. Entonces, desencadenan la insulina antes de que la glucosa llegue al torrente sanguíneo, ya empiezan a segregar insulina. Y la insulina es la única capaz de reducir los niveles de glucosa en sangre. Porque sabemos que los corticoides también sacan azúcar de la sangre, ¿vale? Entonces, cuando no hay insulina, pues es una diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque se acumula la glucosa en la sangre. Y entonces la sangre se llena de azúcar y el resto de tejido se muere porque no tiene.
Entonces, daros cuenta de lo que hacemos es comer, llenarnos de azúcar, el azúcar se guarda en paquetitos, mediante la insulina guarda el azúcar en paquetitos para usarla después, y cuando la insulina está toda guardada, o sea, cuando el azúcar está todo guardado, el azúcar baja en sangre, entonces el glucagón saca. Y así funciona, así de fácil. ¿A qué mola? Estas hormonas me caen súper bien. Y también está la somatostatina, que es otra hormona que está liberada por el páncreas y por el hipotálamo, que inhibe la liberación de GH. ¿Ok? Y la somatostatina pancreática posiblemente parece ser que modula la secreción de insulina y glucagón. ¿Vale? Y luego está la glándula pineal o hipófisis, que sintetiza la famosa melatonina. ¿Vale? Que parece ser que en vertebrados inferiores tenía algo que ver con recibir la información de si hay luz o si no hay luz, y que en otros también. ¿Cómo funciona? Pues vale, ok, pues recibe información desde las células ganglionares de la retina, ¿vale? Que nos dice si hay luz o no hay luz. Entonces, esto de aquí informa al núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que va a ir a la glándula pineal a decirle, oye, ¿qué? Que no hay luz, echa melatonina, ¿vale? Oye, ¿qué? Que hay luz, pues quita la melatonina. ¿Para qué? Pues para conectarnos con el día y la noche. Nosotros tiene poco que ver, porque nosotros el control de la luz, de nuestra especie, la luz, la manejamos. La que ha estado en la costa del sistema. Oye, sí, exacto. Se ha quitado el núcleo supracasmático. Pero sin embargo parece que estaba muy relacionada también en mamíferos con la hibernación. Cuando de repente los ciclos de los pulsos de melatonina son cada vez más espaciados, o sea, más estrechos, va disminuyendo la actividad física. Porque por el... Oye, ¿qué? Que no hay luz, saca melatonina, ya la saco. Oye, que vuelva la luz, coño. Y al cabo de un mogollón de horas, oye, que no hay luz. Pero sin embargo en invierno, oye, que hay luz. Ah, qué bien. Oye, que no hay luz, coño. ¿Entendéis? Los ciclos son mucho más cortos. Y parece que eso tenía que ver con la actividad. Y por eso en invierno algunos mamíferos dicen hibernaban. Ahora que lo pienso, lo también. También tiene que ver con conductas de migración, de reproducción, si lo ponen aquí. ¿Vale? Y el desarrollo puberal, ¿qué hace? Disminuir los niveles de melatonina. Y la hiperproducción de melatonina retrasa la pubertad. Para que vuestros hijos sean adolescentes más tarde, meterles melatonina a saco, ¿vale? Es chiste, es chiste. Y bueno, los tratamientos con melatonina, pues, en fin, dicen que el jet lag, pero ha habido estudios que dicen que para nada. Y ya está. Ahora sí. La regulación de la secreción hormonal, el sistema neuroendocrino y la conducta, lo dejamos para el próximo día. Y si no, me meteré directamente con el tema 14, lo que me digáis, ¿vale? Ya lo dejamos, compañeros, que si casi al final ha sido una horita. ¡Hala! Voy a hacer a que se guarde esto y nos vemos. Deteniendo grabación.